Shalom, shalom, brachot lekulam, manishma, manianim, hakol beseder, eise yofi. Saludos, bendiciones, el Señor esté con ustedes. A todos los que nos miran en Chile, en Colombia, en Argentina, en Perú, en Venezuela, en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Bolivia, Panamá, Puerto Rico, en Cuba, la Bella. El Señor esté bendiciendo sus vidas a todos nuestros millones de internautas. Bueno, millones, ya casi llegamos a los 1000. El Señor esté bendiciéndolos con pensamientos de bien, de prosperidad, de gozo y de paz. Y en la Unión Americana, God bless America. El Señor esté bendiciéndolos en Wisconsin, en California, en Texas. El Señor esté dando el anhelo más profundo de sus corazones. Y en España, por supuesto, en la comunidad de Andalucía, el Señor os bendiga, el Señor os bendiga a todos ustedes. Por supuesto, el músculo mexicano, muchas gracias por su apoyo a todos mis hermanos connacionales. El Señor sea con ustedes. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy vamos a ver un tema complejo. Acaba de fallecer el sumo pontífice de la Iglesia Católica, el Papa Francisco. Y bueno, hay muchos rumores, profecías sobre qué es lo que va a pasar, si era el último papa, si no era el último papa. Y bueno, vamos a analizar estas profecías con base a un santo de la Iglesia Católica llamado San Malaquías. Bueno, San Malaquías no es el Malaquías que escribió, no el libro de Malaquías bíblico. Ese Malaquías se escribió, bueno, 600 años antes de Cristo. No, este San Malaquías era déjenme ver, aquí tengo el dato, arzobispo de Armagh en Irlanda. Era un arzobispo irlandés y tuvo una visión profética en el siglo XII, ¿no? Acerca de los papas que estaban por venir. Y bueno, hay básicamente todo un debate. Muchos estudiosos piensan que en el siglo XVI le metieron un poco de maquillaje a sus profecías, no le metieron mano a algunas personas para manipular, ¿no? Los comicios de los papas en el siglo XVI. Es decir, este hombre escribió sus profecías en el siglo XII, es un santo de la Iglesia Católica, y en el siglo XVI se cree que las profecías fueron un poco manipuladas para ejercer presión sobre quién sería el siguiente pontífice, el siguiente pontífice de la Iglesia Católica en el siglo XVI. Entonces, bueno, siempre hay que presentar estos datos para que el lector de nuestra audiencia decida, pues, quién, no, la veracidad de la información. Entonces, bueno, este hombre, San Malaquías, profetizó los últimos 112 papas, ¿no? Dijo, va a haber 112 papas y entonces va a venir el fin. Ahora, pudiera ser el fin de la Iglesia Católica, una reorganización, una reestructuración profunda, o bien, bueno, pudiera ser el fin de los tiempos, un fin apocalíptico. Bueno, el primer problema que tenemos es que el Papa Francisco, que acaba de fallecer,
sería el Papa número 112, sería el último Papa, ¿no? Entonces esto diríamos, bueno, estamos cerca del fin de los tiempos, ya no va a haber más papas, va a haber un concilio y que van a decidir que ya no va a haber una cabeza, sino una estructura distinta dentro del catolicismo, o qué es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, hay quien dice, no fue el último papa, sino hay un problema con Ratzinger, el papa anterior. Le llamaban papa emérito, ¿no? Porque Ratzinger no murió, sino que cedió su lugar. Cedió su lugar a Francisco, entonces Francisco pudiera ser una continuación de Ratzinger. ¿Sí me explico? Entonces, Francisco no sería el Papa número 112, sería como el 111.1, ¿no? ¿Sí me explico? Sería como el 111.5, no sería el 112, sería como una extensión del 101. Entonces, bueno, todavía faltaría por escoger un papa más que sería el papa de los tiempos finales. ¿Esto a qué nos lleva? Bueno, nos lleva a las profecías de San Malaquías, por supuesto, que es el propio vocero de no, la Iglesia Católica, por supuesto, y a una profecía sobre un papa negro, ¿no? Se ha estado escuchando el papa negro, ¿no? En realidad no aparece directamente en la profecía de San Malaquías, pero, ¿no? Dentro de sus profecías, el papa previo al fin de los tiempos, es decir, el penúltimo papa, esto quiere decir sería Ratzinger o Francisco, ¿no? Diría el superior general de los jesuitas. Ahora, esto es lo que dice la profecía de San Malaquías. El superior general de los jesuitas. Y los jesuitas era una orden que se caracteriza por vestir de negro, ¿no? A diferencia del Papa que viste de blanco, toda su orden viste de negro. Y Francisco era jesuita. Por otra parte, Ratzinger tenía una personalidad oscura. Tenía una personalidad oscura. Decían, ¿no? Que era un papa muy retraído, que no convivía con los cardenales, se retiraba a comer aparte, no le gustaba como convivir con la curia dentro del Vaticano. Y bueno, no era una persona luminosa como el Papa Juan Pablo II, ¿no? Este hombre como que brillaba en la luz, ¿no? El Ratzinger tenía una personalidad un tanto oscura, era una persona apartada. Entonces, bueno, otra interpretación es eso, el Papa Negro fue la combinación de Ratzinger, ¿no? Con esta personalidad muy oscura, y Francisco, que era jesuita y la orden de los jesuitas vestía de negro. Entonces, si hubo un papa negro, ¿no? Fue Ratzinger, ¿no? Con esta como oscuridad, y Francisco, proveniente de la orden jesuita que vestían de negro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dice San Malaquías? Que el último papa sería conocido como Pedro el Romano, ¿no? Esto es lo que nos dice San Malaquías. Hay quien quiso vincular a Francisco con Pedro el Romano, diciendo, bueno, el nombre de Francisco se lo pusieron por San Francisco de Asís, otro santo de la Iglesia Católica, y San Francisco de Asís tenía otro nombre que era Pedro, San Pedro, bueno, sería Francisco Pedro de Asís, San Francisco Pedro de Asís. Entonces,
lo quisieron como vincular y decir Francisco es Pedro el Romano. Pero, ¿no? Ya hemos dicho todas estas cuestiones de Ratzinger no murió, sino que se dio su puesto, entonces todavía faltaría un papa más que será conocido como Pedro el Romano. Ahora bien, tenemos unas estadísticas muy interesantes sobre quién será el siguiente papa, ¿no? El siguiente papa con un 29% de aprobación hasta el momento es Pietro Parolin, ¿no? Pietro, ¿no? Pedro Parolin. Y bueno, es un papa italiano. Podría ser muy bien, le quedaría la profecía de San Malaquías de ser el último papa, de ser Pedro el Romano, ¿no? Bueno, lo va siguiendo con un 23%. Luis Antonio Tagle. Hay otros personajes que se mencionan. Matteo Zuppi con 13%, Pier Battista Pizzaballa con un 11% y finalmente Peter Turkson, un hombre de color, con un 7%. Pero el que tiene hasta ahorita la mayor porcentaje, la mayor probabilidad de convertirse en el siguiente papa es Pietro Parolin. Pietro Parolin, Pedro el Romano, ¿no? Entonces, bueno, debemos así como que decimos, uy, qué miedo, qué tan cerca estamos del fin de los tiempos o de una reestructuración profunda de la Iglesia Católica. Bueno, podemos acudir a otras profecías. Después vamos a ver lo que dice la escritura, lo que dice la Biblia acerca de esto, pero vamos a dejar el comentario hasta el final. Pasemos a las profecías de Nostradamus. Este hombre, bueno, ha sido muy acertado. Si hay se habla, ¿no? Del falso profeta, ¿no? Con la venida de Cristo. Y bueno, siempre me preguntan, pastor, ¿quién podría ser el falso profeta? Conozco un hombre en internet que no la mueve por acá y la mueve por allá. Mira, para que nos demos una idea, no ha habido, después de Cristo, por supuesto, ningún profeta mayor que Mahoma. Así que no se me confundan, ¿no? Mahoma en 80 años, el profeta Muhammad en 80 años conquistó Europa completamente con el Islam. El Islam llegó a Europa en 80 años y la gente se convertía por voluntad propia, porque veían una superioridad en todo, en el amplio sentido de la palabra en el Islam, una superioridad espiritual, una superioridad en el arte, en la literatura, en las matemáticas, en todo. ¿Sí me explico? Entonces, si quieres comparar a un profeta, no el que sea, lo tienes que comparar con Mahoma. Mahoma no podría ser el falso profeta, pues porque ya ha pasado demasiado tiempo, demasiado tiempo. El Islam apareció en el 613, 620 después de Cristo, ¿no? En 620 de la era cristiana, y para el 680 ya había invadido toda Europa, ¿sí me explico? En el 720 me parece comenzaron las cruzadas. Todos los datos precisos los tengo en mi libro de Intifada. Entonces, ¿quieres saber exactamente las fechas? Están en mi libro Intifada. Bueno, eh, digo, no tengo las fechas a la mano. Creo que el Islam empezó en el 613. No, el dato exacto no lo tenía preparado, ¿no? Estamos improvisando en vivo, pero bueno, soy bastante malo de memoria, entonces por eso escribo todo. Pero bueno, para que nos demos una idea, si quieres comparar a un profeta, el que sea, lo tienes que comparar con Mahoma. Así que dime tú si conoces a alguien cuya profecía, cuya divulgación doctrinal haya impactado tanto como el Islam. El Islam para el 2050
estamos en el 2025, de acuerdo a los futuristas, va a ser la religión predominante en el globo terráqueo. En Estados Unidos, en Europa, quizás Latinoamérica nos salvemos un poco por el acendrado catolicismo, pero en Asia, bueno, los chinos también se salvarán porque está prohibida la práctica religiosa, pero en India, en Asia, ¿no? En la península de Anatolia, en África, en Europa y en Estados Unidos, la religión predominante para el 2050 va a ser el Islam, simplemente por el número de nacidos, ¿no? Mientras que las familias occidentales están teniendo en promedio 1.5 hijos, y esto es los que tienen hijos, ¿no? Otros decidimos no tener hijos, ¿no? Los islamistas tienen entre 12 y 13 hijos por familia, es decir, están repoblando el mundo por el número de nacidos, entonces el número de natalidad, entonces el porcentaje de natalidad. Entonces, bueno, el mundo va a ser predominantemente islámico para el 2050. Bueno, regresemos a nuestro tema. Vamos, ¿no? ¿Quién es el falso profeta? Bueno, Nostradamus fue un gran profeta, por supuesto que no podría ser el falso profeta. Hay que compararlo con Mahoma, recuerden, siempre hay que comparar con Mahoma y necesita ser una persona o una doctrina más grande que la de Mahoma. En mi libro, La bestia, el diablo, la bestia y el falso profeta, mi postura es la misma postura de Yuval Harari, este escritor israelí. El falso profeta es el dataísmo, ¿no? El dataísmo, de acuerdo a Yuval Harari, es la nueva religión que pone su fe ciega en los datos, la data, ¿no? En las aplicaciones. Antes para viajar en carretera tomaba uno un mapa, ¿no? Lo extendía, iba uno siguiendo la carretera, ¿cuál sigues? La 19D, luego entroncas con la 4F, ¿no? Y así nos guiábamos. Ahora, lo que dice la aplicación, no hay muchas aplicaciones, eso haces, ¿no? Te dice dobla a la derecha y doblas a la derecha. Dobla a la izquierda y doblas a la izquierda. Y esto llevado al clima. La aplicación te dice si va a llover, si no va a llover. La aplicación te dice con quién haces match para casarte, ¿no? Y bueno, cada vez está influenciando más nuestra forma de vida, ¿no? Eso podría ser el falso profeta. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice Nostradamus sobre el último papa. Dice, Pontífice romano, cuídate de acercarte a la ciudad regada por dos ríos, tu sangre será derramada cerca de allí, tú y los tuyos, cuando florezca la rosa. Bueno, ¿no? Los intérpretes, los especialistas en Nostradamus dicen que el hombre va a morir en público, en una plaza pública donde hay dos ríos, ¿no? Dos ríos, podría ser la misma Roma, ¿no? ¿No? Y va a morir en la plaza pública. Nos dice, después del trono ocupado por 17 años, 5 serán cambiados en un corto periodo. Luego será elevado uno al mismo tiempo que no será muy conforme con los romanos. Bueno, esto parece más bien como historia antigua, ¿no? Hay historia antigua de los papas. Y finalmente tenemos otro versículo que dice, un monarca será creado en todo el mundo que no vivirá mucho tiempo en paz, entonces se perderá la barca del pescador y será gobernada con mayor daño, ¿no? Este versículo pudiera aplicarse también un poco al último pontífice, a Pedro el Romano, ¿no? Diciendo, bueno, va a tomar otra vez las riendas de la Iglesia Católica, pero por poco tiempo tendrá paz, no le va a durar mucho tiempo, no le va a durar mucho su gozo, se va a perder la barca del pescador básicamente es la Iglesia Católica,
y será gobernada con mayor daño, ¿no? Puede ser lo que decíamos de San Malaquías, que no esté hablando del fin del mundo, sino del fin de la estructura religiosa de la Iglesia Católica y deje de haber un jerarca que la dirija, ¿no? Digo, puede haber obispos, arzobispos, ¿no? Muchos cardenales poniéndose de acuerdo, pero ya no una cabeza papal. Esta es la interpretación que se hace tanto de Malaquías como de Nostradamus. Entonces, bueno, falta un papa, Pedro el Romano, y nos suena mucho a que pudiera ser Pietro Parolin, el candidato que tiene el mayor porcentaje, 29% de aceptación para ser el siguiente papa. Recuerda que lo escuchaste primero en el Centro Cristiano, el Reino de Dios, y en estas, ¿cómo se llama? Estos videos que subimos por semana. Bueno, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia acerca del último papa? Ahora sí vamos a ver, ¿no? Lo que me concierne a mí como teólogo, ¿no? Como escritor de esta libro, El diablo, la bestia y el falso profeta. Bueno, la Biblia no dice absolutamente nada acerca de los papas, ¿no? Hay una profecía, bueno, vamos a entenderlo. La Biblia le va a llamar la gran ramera a Roma, al imperio romano, ¿ok? Bueno, esto es antes de los papas, ¿no? Esto es previo a los papas. Le va a llamar la gran ramera. La gran ramera con una descripción que no podemos, mira, que no podemos negar. Apocalipsis 17:1 dice: te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, y nos va a dar una descripción, ¿no? Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos. Ahorita explicamos todo esto. Dice el misterio de la mujer y de la bestia que monta, dice, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Bueno, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer, totalmente Roma, ¿no? Que se asentó sobre 7 montes. Y bueno, y son 7 reyes también. Ahora, fíjate, dice 7 reyes, ¿no? Césares, 7 reyes, 7 Césares. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Bueno, primero tenemos que ubicar el tiempo en que se escribió Apocalipsis y quién era la audiencia principal de Apocalipsis. Bueno, Apocalipsis le escribió un Juan. No es Juan el apóstol, no es Juan el discípulo de Cristo, es otro Juan, ¿no? Hemos dicho, ¿por qué? Hay muchas bases para creer que no es Juan. El estilo literario: Juan siempre se presenta como el anciano, usa el término amor agape, ¿no? En griego. El Juan de Apocalipsis tiene un estilo distinto, nunca se presenta como el anciano. Agallo, a la iglesia, se presenta como un Juan exiliado en la isla de Patmos. Juan, el apóstol, el discípulo de Cristo, nunca fue exiliado en la isla de Patmos, ¿no? Entonces, bueno, eso otro Juan, ¿no? Un Juan, un creyente que se llamaba Juan y tuvo una revelación y escribió el Apocalipsis. Bueno, Juan está en la isla, dijimos, de Patmos. Patmos está frente a Turquía, en el mar Egeo. Bueno, creo que es el mar Egeo. Bueno, y es como si estuviera viendo a las iglesias que fundó el apóstol Pablo. Esto es muy interesante porque son las iglesias, las 7 iglesias simbólicas, y le está hablando a las 7 iglesias
de Asia, a las 7 iglesias que fundó el apóstol Pablo. Es muy curioso, ¿no? Que deje fuera a la iglesia de Jerusalén, que es la iglesia central, que deje fuera ya para este entonces a la iglesia de Alejandría, ¿no? Que en Egipto, que ya tenía un auge bastante fuerte. Y también es muy curioso que deje fuera a la iglesia de Chipre, que fundó el apóstol Bernabé, el discípulo de Pablo Bernabé. Ya había una iglesia en Cilicia, ya había una iglesia en Roma, todas las deja fuera. Es decir, la crítica es a la iglesia de Pablo, no la crítica, pero la exhortación de mira, haz esto, deja aquello, hazlo de más allá. Entonces, los teólogos, y yo estoy de acuerdo con ellos, pensamos que pudiera ser una persona salida de la iglesia de Jerusalén, ¿no? El apóstol Juan, más bien el escritor Juan que estaba en Patmos, pudiera haber nacido en la iglesia en Jerusalén y quisiera como tomar cierto control, cierta autoridad y decir, mira, seguimos nosotros siendo autoridad sobre las iglesias de Asia ahora que el apóstol Pablo murió, porque Apocalipsis se data más o menos aproximadamente en el año 90 después de Cristo, ¿no? Es la datación, es un libro muy tardío, ¿no? Año 90 después de Cristo más o menos, no es donde se lo quiere datar. Entonces pudiera ser la iglesia de Jerusalén diciendo, mira, tenemos todavía control y autoridad sobre las iglesias de Asia, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, ahora bien, nos va a decir, bueno, Apocalipsis, dijimos, lo situamos en el año 90 aproximadamente. En mi Biblia diacrónica hebraica lo divido en dos, ¿no? Lo divido en dos partes. Una es la exhortación a las iglesias primitivas y otra es la visión en sí apocalíptica, ¿no? La visión de el regreso, el segundo regreso del Mesías, el segundo regreso de Jesucristo. ¿Por qué hice esto? Porque la datación, les digo esto del año 90, nos pone entre algunos césares. Entonces, no dije, bueno, yo situé en esta Biblia argumentativa que es la Biblia diacrónica hebraica, a Nerva, al César Nerva, ¿no? Entre Nerva y Trajano, ¿no? Que pudieran ser los Césares en los cuales durante el tiempo se escribieron los se escribió Apocalipsis, ¿no? Entonces, bueno, pudiera ser entre Nerva y Trajano. Entonces, vamos a ver cómo aplica esto que acabamos de ver sobre Apocalipsis, ¿no? La gran ramera, ¿no? Que es Roma. Dijimos la Roma de los Césares, porque los papas todavía no se mencionan. Decimos, bueno, decía, son 7 reyes, 5 de ellos ya han caído, uno es y el otro aún no ha venido. ¿De qué Césares se está hablando? Pudiera estar hablando de Adriano, de Antonio Pío o de Marco Aurelio, ¿no? Bueno, si me explico, faltan todavía 45 Césares más o menos para llegar a los papas, ¿no? A la conversión de Constantino y a la conversión de los papas, aunque los Césares más importantes, ¿no? Porque hubo unos que duraron muy poco tiempo. Los Césares más importantes los podríamos contar como Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Caracalla, Máximo el Tracio, Gordiano III, Decio Valeriano, Galieno, Aureliano y Diocesano, Maximiano, Constancio Cloro y finalmente Constantino el Grande cuando el imperio se vuelve católico, ¿no? Entonces,
Déjame ver cuántos son. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Los más importantes, ¿no? Hablamos de 45, pero bueno, estos son los más importantes. Unos duraron muy poco tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que Apocalipsis no habla absolutamente nada de los papas, no habla de algunos césares que están por venir y no, y bueno, no, este tiempo de reformación donde cae es juzgada Roma, ¿no? Y viene una sucesión papal. Es decir, hay una visualización y les digo, muy apretada, ¿no? Si habláramos aún de 7 reyes, de 7 césares que están por venir, los más importantes son como 10, pero en realidad hubo como 45. Entonces hay que entender el simbolismo y el momento en el que se escribió. Pudiera estar hablando de la transición a la dinastía severa, ¿no? La dinastía severa ocurrió del 193 al 235. Y luego vino la crisis del siglo III, luego vino la tetrarquía, ¿no? Son diferentes periodos con diferentes visiones de los gobernantes. Y después de la tetrarquía finalmente apareció Constantino el Grande, sería el último tetrarca convertido o nombrado papa. Si me explico, entonces, bueno, es bastante complejo. La gran ramera en el Apocalipsis nos va a decir que sus carnes fueron comidas, ¿no? Sus carnes fueron comidas y esto indica que se empequeñeció. Y bueno, si la Roma de los Césares en el Apocalipsis siguiera siendo la Roma papal, bueno, ya no tiene este poder, ya no tiene esta capacidad de dominio como tenía antes, ¿no? El Vaticano se redujo en tamaño, ¿no? Es uno de los países más pequeños, tiene una extensión pequeñita, ¿no? La Ciudad Vaticano, la conocí hace como 10 años y bueno, es bastante pequeña. Ya no tiene esa importancia y ya no tiene ese poder. Entonces, bueno, hablar de los papas en términos bíblicos es hablar a ciegas, ¿no? Hablar a ciegas, realmente la Biblia no dice nada acerca de los papas. La profecía que nos enfocamos básicamente es la de Malaquías, ¿no? Repetimos, el último papa sería llamado Pedro el romano, y después vendría el fin escatológico, no el fin apocalíptico o el fin de la Iglesia Católica como la conocemos, lo que implicaría una reestructuración profunda. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿No? Lo veremos, ¿no? Con el siguiente papa. Puede ser también, ¿no? Otra conclusión que San Malaquías ya no pudo ver más allá de los 112 y no, que después de que Pietro Parolin sea papa, pues simplemente venga otro papa y venga otro papa y venga otro papa, ¿no? Eso también puede suceder. Entonces, bueno, básicamente esta es la explicación de los papas, ¿no? De la profecía del Papa Negro, de la profecía del último papa. Estemos atentos de todos modos a los tiempos, a las señales y a las sazones, porque el día y la hora finales las tiene Dios en su guardadas para él mismo. Ni a Cristo se las reveló, ¿no? Cuando Cristo dijo la hora, el día y la hora, solamente la sabe el Padre. Solamente la sabe el Padre. Ninguno de nosotros lo sabe. Entonces, bueno, podemos tener algunas aproximaciones, pero el futuro, como dice el dicho rumano, el pasado es lo único cierto porque el futuro está en constante cambio, ¿no? Siempre está cambiando el futuro. El Señor les bendiga, el Señor les dé la seguridad, la claridad y el gozo en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, estemos pendientes de los acontecimientos del mundo porque el Señor viene.
¿Cuándo vendrá? Solamente el Padre lo sabe. Ven, Señor Jesús. El Señor los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.